exaltando tu maravilloso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 1. Le pido perdón si mi garganta no le suena raro. Estamos todos, ¿verdad?, bajo la temperatura, como dicen en inglés. Pero bueno, todos me oyen de ahí, ¿verdad? Haré lo posible para que me entiendan. Romanos 1, no lo vamos a leer todavía. Bueno, yo tengo un título que quiero compartir en este día. El título de hoy es un mensaje que bendice a la iglesia, nos ayuda a organizar nuestras convicciones acerca de lo que es la fe. Y ¿cuántos conocen lo que es el rema de Dios? Levante su mano, me gustaría saber los que sí saben. Los que no saben ahora, levanten la mano. Los que no entienden el rema de Dios. Ok, si me oyen hablar hoy del rema, el rema significa la palabra que sale de la boca de Dios. Logos es la palabra, la Biblia escrita. O sea, no lo que Dios dijo hoy o mañana, sino lo que escribió en la palabra. Lo que está plasmado aquí en la Biblia. Rema es lo que sale de la boca de Dios. Cuando usted dice, oí que Dios me habló. Ese es el rema de Dios. Entonces, ambas, Dios habla por medio de su palabra. El lenguaje de Dios es la Biblia. Cuando Dios nos habla, muchos no creen que Dios habla, otros no lo han experimentado, otros no saben identificar la voz de Dios. Y hay muchas partes allí donde algunos se confunden. El título de hoy que quiero compartir se llama La fe que bendice. ¿Cómo se llama el título? La fe que bendice. Yo sé que este título llama mucho la atención, pero vamos a ver de qué se trata. El énfasis de la clase de hoy es acerca del rema de Dios, de la voz que sale o de las palabras que salen de la boca de Dios. Bueno, tengo una pregunta a manera de introducción. La pregunta que voy a hacer va a sonar un poco raro al principio, pero luego lo van a entender. Ok, voy a hacer la pregunta y solamente me tienen un poquito de paciencia, al final lo van a entender. La pregunta es la siguiente: ¿qué significa tener fe en Dios y tener fe de Dios? ¿Qué significa tener fe en Dios? Podemos decir hacia Dios, o qué significa tener fe de Dios. Quiero que se quede con eso en su mente. Hay una enorme diferencia entre la fe en Dios y la fe de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, existe la fe universal. Es la fe donde el mundo entero sabe que hay un Dios, ¿verdad? Esa fe no salva. Si usted está en el libro de Romanos 1, en el verso 19, fíjense lo que dice. Hoy, no sé si a usted le pasa que a veces va de viajes y solamente hace paradas rápidas en lugares cuando va de vacaciones, no puede quedarse mucho tiempo allí, sino que va visitando muchos lugares. Hay veces que vamos a un solo lugar, por ejemplo a un hotel, y allí nos quedamos. Bueno, hoy vamos a visitar muchos textos para poder afirmar lo que quiero enseñar, porque es importante corregir esta parte de la fe. Vamos a ver muchos textos, así que prepare los dedos, o si se le hace difícil oírme y leer, solamente tome notas y en su casa luego lo repasa. Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí está hablando el texto de la fe universal. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, ¿qué dice? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bien rapidito, Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice la palabra, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué acabamos de leer? Acabamos de leer dos textos acerca de la fe universal. Ahora mi pregunta es, ¿usted cree que los demonios creen en Dios? ¿Sí o no? Claro que sí, creen que Dios está allí. Incluso Jesús, cuando venía el endemoniado, el demonio le habló, le dijo, ¿por qué vienes antes de tiempo a atormentarnos? Sé quién eres, eres el Hijo del Altísimo.
Entonces, la razón por qué los demonios creen, lógicamente, son ángeles caídos que habitaron con el Señor. Aparte de eso, son seres espirituales que ven en el mundo espiritual. Nosotros no vemos en esa dimensión, pero por fe andamos, ¿verdad? Guiados por el Espíritu. Bueno, aquí podemos ver que a esta fe le podemos, si le quiere poner un nombre, fe natural. Es la fe que todo el mundo sabe en su corazón que existe Dios. ¿Cuántos han oído personas que dicen, yo no sé si Dios existe, pero yo sé que hay algo grande allá arriba? Yo sé que hay algo más poderoso que existe. Yo sé. Ahora, ¿quién se lo dijo? Nadie. Dios. Dios se lo mostró por medio de la creación. Usted no puede mirar un carro Ford, Chevrolet, Toyota, Honda y decir que nació, ¿verdad? Que se apareció de la nada, sino que el logotipo del carro lo lleva usted al creador, al diseñador. Entonces, dice el texto claramente que las cosas creadas apuntan al creador. Bueno, eso se llama fe simplemente natural. Por eso es que van a oír personas, y yo sé que los cristianos batallan con gente así. A mí me pasa. Queremos orar por alguien para que reciba al Señor o queremos predicarle y dice, oh no, yo tengo una relación con Dios, incluso a mí Dios me oye, yo le pido y me contesta. No siendo cristianos, te hablan así. ¿Sí han oído personas así? Esas personas son más difíciles de predicarle porque ellos piensan que están bien con Dios, piensan que son salvos, piensan que por decir amén, gloria a Dios o Dios te bendiga, van camino al cielo. Este es el engaño que hay hoy en el mundo y a veces en la iglesia. Bueno, un falso concepto de la gracia común. ¿Qué es gracia común? La gracia común es que Dios saca el sol para todos. Por ejemplo, no tienen que buscarlo, Mateo 5:44 dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol para malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, cuando el mundo ve la bendición de Dios, si le podemos decir, que Dios suple cada día, que llueve para todos, que el sol sale para todos, todos entran en un grupo y todos piensan que tienen una relación con Dios. Y es un engaño muy grande. Es más fácil predicarle a un delincuente, a un drogadicto, a un borracho a veces, que a uno que cree que conoce a Dios. Es más fácil, el borracho te dice, yo sé que estoy mal y está tambaleando allí, pero el mero que está allá arriba un día me va a salvar. Pero por lo menos saben que están mal. El que cree que conoce a Dios tiene la idea de que tiene una relación con Dios y está engañado, piensa que va camino al cielo. Aquí vemos que el poseer esta gracia común que proviene de Dios, muchos se engañan con esta parte. Ahora bien, es posible que Dios sane a un no cristiano de alguna enfermedad. ¿Está conmigo? Yo he visto personas en el hospital que han recibido milagros y aún así no dan su vida al Señor. No creyentes. Es posible que Dios supla las necesidades de todos no cristianos. Es muy necesario, es muy cierto eso. Es real que alguien puede ser salvado de un accidente de manera milagrosa sin ser cristiano. ¿Están conmigo? Incluso pedirle algo a Dios y recibirlo en oración. O sea, Señor, sana a mi hija, ¿verdad? Y viene la sanidad, ay, mi Dios sí es bueno, ¿verdad? Sanó mi hija, no siendo cristiano. Y es aquí donde cometemos el error de pensar que las evidencias de probar que Dios está con nosotros y nosotros con Él son los beneficios terrenales. Es ahí el problema. Cuando Pablo en 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos, a ver si estamos en la fe. Pablo no nos está mandando a ver qué tan bendecidos estamos. Cuando él dice examínense, luego dice a ver si están en la fe. ¿Cómo examinamos la fe? Lógicamente Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, no por las bendiciones. Hay personas que pueden ser muy bendecidas en el sentido terrenal, pueden tener dinero, muy buen trabajo, incluso salud. Y puede haber un cristiano que la esté pasando bien fuerte. Y el cristiano puede que tenga una relación con Dios y a lo mejor el no creyente no. O a lo mejor no, ciertamente no. Bueno, hay dos problemas que me gustaría enfatizar que a veces no pensamos en esto. Y ese es otro peligro. A veces pensamos que corremos el riesgo de sufrir o de tener
el problema de caer de la fe por los sufrimientos. A veces decimos, es que no es fácil el camino de la fe. Es difícil seguir a Cristo, es difícil lo que se vive en el mundo hoy. ¿Cuántos entienden eso? Que es difícil, ¿verdad? Abstenerse de la tentación del mundo. ¿Están conmigo aquí? Todos entendemos eso. Lo que a veces no tomamos en cuenta es que tenemos otro extremo, que es una batalla, y es el placer terrenal. Tenemos dos extremos. Tenemos el extremo del sufrimiento y tenemos el extremo del placer terrenal. Ambos son una batalla, son un ataque a nuestra vida. Y por eso es que Dios no le da abundancia a todos los cristianos, porque Él conoce lo que hay aquí. Él sabe que si nos da un poquito, como hemos visto en iglesias que dice, no, voy a entregar mi vida a Cristo, si me da un trabajo, Señor, te serviré. Y luego el Señor lo bendice con un trabajo, si podemos llamarle bendición, y se apartan. Ya el trabajo no le da tiempo para el Señor. Bueno, fíjense lo que dice Pablo en Filipenses 4, vamos allá. Pablo entendía estos dos extremos, de sufrimiento y placer. Fíjense lo que dice Filipenses 4:12. No siempre tomamos en cuenta, a veces decimos, es que no es fácil servir a Cristo por causa del sufrimiento. El Señor dice que debemos de tomar nuestra cruz y seguirle. Pero a veces pensamos que solamente es la persecución o la dificultad de predicar el Evangelio o de vivir la vida cristiana. Pero fíjense lo que Pablo dice en el verso 12. Filipenses 4 dice, sé vivir, ¿qué dice? Humildemente. Ahí está hablando de pobreza, ¿verdad? Terrenalmente hablando aquí. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Ahora, ¿qué vieron allí? Los dos extremos. Yo sé vivir en pobreza, el pobre sufre, pero en la abundancia se deleita, se goza la vida, ¿verdad? El sabio Salomón dijo, es mejor estar en un funeral que en una fiesta, ¿verdad? Y usted diría, pero qué raro suena eso. Bueno, el punto del funeral es que allí es donde consideramos nuestra vida. En la fiesta es dale hasta que se acabe, ¿verdad? Fíjense lo que dice más adelante, dice, en todo y por todo estoy enseñado. Dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y fíjense para qué necesitamos el poder de Dios, tanto para el sufrimiento como para el exceso de placer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ese texto es muy famoso porque cada vez que tenemos una necesidad, te dice, hermano, ¿cómo estás? No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Inmediatamente concluimos que el texto está hablando de todo. Bueno, aquí hay un punto importante que Pablo está enfatizando. Por eso es que el contexto es importante. Pablo dice, todo lo puedo acerca de estar en abundancia o estar en pobreza o en escasez. O sea, sé comportarme, tener dominio propio cuando hay mucha abundancia. O sea, no me olvido de Dios, ¿verdad? No me vuelvo loco. Pero cuando hay escasez, también he aprendido a confiar en Dios. Vamos a Proverbios 30 para ver otro ejemplo. Proverbios 30, verso 7. Aquí podemos ver algo que quizás no hemos considerado, y es que Satanás, yo no sé si usted ha notado en la Biblia, que desde el inicio de los tiempos el pecado mostró sufrimiento en el creyente. Ahora, ¿sabía usted que la batalla del fin de los tiempos va a ser por el placer? Lo que el anticristo, si puedo hablar un poco de eso, va a ofrecer al mundo es paz y seguridad. Ahora, ¿dónde es que se va a mostrar el sufrimiento? Cuando nos abstengamos de eso, para no, ¿verdad? Como dice Apocalipsis, no dejarnos poner el sello, cualquiera que sea eso que dice allí, pero es el placer la batalla. Los placeres de la vida va a ser la batalla más grande. Ahora, ¿no estamos viendo eso ahora? Lo difícil que es ayunar, abstenernos del gozo de la vida. Muchos hoy no es como en los tiempos del Señor. Muchos no servían al Señor por temor a la persecución, pero estamos en Occidente, Estados Unidos. Ahora, cuando el Señor nos llama, decimos, es que me gusta esto, es que si sigo al Señor voy a dejar de hacer esto. O sea, no estamos pensando en persecución, estamos pensando en dejar el placer para seguir a Cristo. Entonces, ahí es donde está la demanda. Hoy en día la batalla es contra la comodidad y el placer terrenal. Fíjense lo que dice este sabio en Proverbios 30. Ahora, este texto que vamos a leer
Muy pocos anhelan este tipo de oración. Es una oración que está haciendo aquí el de Proverbios. Dice, 2 cosas te he demandado. Aquí la palabra demanda es la misma del salmista. 2 cosas, una cosa he demandado del Señor y es estar en su casa todos los días de mi vida. Esta demanda no es exigiéndole a Dios, es una demanda a su corazón. ¿Ok? Para no confundirnos allí. Dice, no me la niegues antes que muera. Y fíjense lo que dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Dice, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Aquí vemos los 2 extremos. Ahora, ¿por qué estoy utilizando estos ejemplos? Porque cuando hablamos de fe, decimos, yo tengo mucha fe, yo soy un hombre, una mujer de mucha fe. Eso es un término mal usado, que luego vamos a ver. Pero la persona que dice yo tengo mucha fe, naturalmente lo dice porque Dios le va a dar algo que está pidiendo de manera personal. Ahora, ¿podemos tener esta fe de lo que acabamos de leer? ¿Podemos tener este tipo de fe que ama a Dios sobre todo? ¿Qué está diciendo aquí el del proverbio? Dice, no me des, Señor, o no permitas que ni la pobreza ni la riqueza me separen de ti. ¿Quién está en prioridad aquí? El Señor. Entonces, a veces seguimos la bendición y dejamos a Dios atrás. Y bíblicamente debemos de seguir a Dios y la bendición nos sigue. Deuteronomio 28 dice que si atentamente escuchamos su voz para obedecer, todas las bendiciones nos alcanzarán. Pero en la iglesia de hoy, en su gran mayoría, lo que están buscando es bendición personal, que Dios me resuelva mis problemas. ¿Quién anhelaría este tipo de fe? La fe cristiana no consiste en creer que Dios hará lo que yo quiero. Es más bien creer que Dios hará lo mejor para mí conforme a su voluntad. Eso es fe bíblica o fe sana. A veces Dios contestará nuestras peticiones, pero a veces no. Y cuando oramos por algún enfermo que Dios no lo sana, allí no es que Dios no tiene poder para sanar o que nos falta fe. Es que no es su voluntad en ese momento. Y a veces no queremos entender eso. Señor, ¿por qué? Y viene la pregunta, porque Él es soberano. Él sabe lo que debe hacer y no debe hacer. Cuando Dios toma una decisión, Dios toma en cuenta a todo el mundo. Cuando usted y yo tomamos una decisión es en el beneficio propio, ¿verdad? En el yo. Pero Dios no. Dios no le va a bendecir si sabe que eso va a afectar a su familia. ¿Sí está conmigo? Pero no lo vemos así. Señor, solamente dame esa casa grande. No. Yo he visto personas conozco mucha gente así, que han comprado su casa, y antes que diga esto, no estoy diciendo que comprar una casa es malo ni pecado, ¿verdad? No quiero irme por ahí, sino más bien poner esa confianza de que si tengo una casa, todo va a cambiar. Y he visto, no sé si le pasa que hay personas que compran su casa e inmediatamente comienza a invitar gente que hace años que no lo ve. Y muchas veces, repito, muchas veces tiene que ver con enseñar lo que tengo. No siempre es decir, está a tu disposición mi casa, lo que necesites. Si un día te quedas en la calle, llámame. No siempre es con esa intención. Y a veces pensamos que porque Dios no nos da una casa, Dios no nos oye, no nos ama, ¿verdad? No nos bendice. Y no, es porque Dios tiene algo mucho mayor. O quiere tratar con una área en tu corazón y luego te lo da. Puede ser eso. Analicemos lo siguiente. Una pregunta quiero hacer. ¿Qué sucede con la oración persistente de la viuda en Lucas 18? ¿Sí se acuerdan la viuda que le oraba al rey injusto? Porque estamos hablando de la fe que bendice, la fe que contesta las oraciones. Pero aquí vemos que esta mujer, dice Jesús, que por su insistencia Dios le respondió. Aquí el sustento de este texto no es fijarnos en la insistencia nada más, sino en lo que ella estaba pidiendo. Ella estaba pidiendo justicia. Hay cosas que Dios, conforme a su voluntad perfecta, siempre la contesta o siempre quiere contestarla conforme a la fe que tenemos también. Por ejemplo, ella le pidió al juez justicia. Ahora, ¿es voluntad de Dios que el Señor haga justicia, sí o no? ¿Siempre? Claro que sí. Él es justo. Siempre va a hacer justicia. Ahora, que no la haga con nosotros, ¿verdad? O que no recibamos justicia como queremos, me explico, eso es otra cosa.
Pero enviar a alguien al infierno es justicia. ¿Sí están conmigo? Eso es justo. O sea, Cristo pagó por nuestra deuda. Y el que dice, no me interesa ese pago y va al infierno, Dios lo envía justamente. ¿Sí lo entienden, verdad? Es importante esto. Entonces, Dios siempre va a mostrar justicia. Ahora, ella fue insistente en pedir algo bíblico, algo conforme a su voluntad. Ahora, si esta viuda o este tipo de oración, que era la insistente, dice el texto que esta mujer día y noche clamaba a Dios. Ahora bien, si así, en esta manera que ella oró, decimos, Señor, día y noche, dame una casa, Señor. Dame una casa, Señor. ¿Usted cree que Dios se la dé? ¿Sí o no? Es posible. Así como la carne que pedían cuando Dios le quería dar maná. Se lo puede dar con juicio. Y ese es el problema que no debemos alcanzar nunca. Sino, Señor, que tu Espíritu me ayude a pedir como conviene. Sí, Dios te puede dar cosas que Él no quiere para ti. ¿Por qué? Para que veas que no es eso lo que te va a bendecir. En el desierto ustedes vieron el ejemplo de que Dios le daba maná, pero eso no satisfacía el alma, no era bueno para el alma, sino era algo necesario para llegar a la tierra prometida. Y allí se enojaron y comenzaron a acordarse del mundo, de Egipto, claro. Y le dice el Señor, ¿quieren carne? Tengan carne. ¿Y qué sucedió? Dice, con la carne vino el juicio de Dios, y se le salía hasta por las narices. Ahora, yo quiero que usted tome un momento y en su mente piense cosas que usted le pidió a Dios o que usted se adelantó a obtener y se dio cuenta de que eso no le salió como usted esperaba. Solamente piénselo. Yo tengo listas de cosas que yo he querido y me he adelantado a tomarlo, a comprarlo, no sé qué, y me he dado cuenta que no era de Dios y no lo he disfrutado. Es mejor un peso de Dios y no 1.000.000 que el mundo te ofrezca. Créanme, mis hermanos, no rinde. Si somos persistentes en la oración, Dios contesta conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Primera Juan 5:14. Voy a esperar que llegue. Hay unas palabras allí importantes. Este texto es muy fundamental para la oración y para la vida cristiana. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos, ¿cómo dice el texto? En Él. Ahora, ¿por qué el texto inicia hablando de la confianza que tenemos en Él? Esa palabra confianza en Él, o que tenemos en Él, tiene el sentido de que lo que nosotros pidamos, Dios nos va a dar lo mejor para nosotros, no lo que queremos. Por ejemplo, cuando usted va donde el doctor, ¿verdad? Y usted tiene un dolor, usted le dice, doctor, me duele, ¿verdad?, el hombro derecho, necesito algún medicamento. Ahora, usted tiene confianza de que el doctor le va a decir lo que necesita para ese dolor. ¿Están conmigo? Usted está confiando en que lo que él le recete le va a ser mejor. Pero imagínese que usted diga, doctor, yo quiero, no sé, una pastilla que, no sé, dígame un nombre, aspirinas, esteroide, ¿verdad? Quiero esteroides para este brazo. Y él te dice, no, es que no te va a sanar. Sí, no, pero yo quiero esteroides, ¿verdad? O quiero una aspirina, no sé, algo más simple. Y le dice, no te va a sanar. Sí, pero deme, bueno, está bien. No, ve a la bodega y cómprala. ¿Qué va a pasar? No se va a sanar. Entonces, eso no sucede en el ámbito humano. Nosotros no vamos al médico y le decimos al doctor qué nos va a recetar, porque vamos con un dolor. Cuando le pedimos a Dios es por una necesidad, y solamente Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos en ese momento. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y luego dice, conforme a su voluntad, fíjense lo que dice luego, Él nos oye. Ahora, oír allí no significa de que Dios es sordo y luego oye al pedir conforme a su voluntad. Más bien, es Él oye con el fin de responder. Él oye para responder. Pero, ¿cómo podemos pedir conforme a la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia está llena de textos que dicen buscar las cosas de arriba. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nuestra oración está inclinada a eso, créanme que Dios va a contestar. Si nuestra oración está inclinada a lo terrenal, casi el 90% Dios no contesta. Por el amor a lo terrenal primero que a Dios. El Padre Nuestro, si usted ve el orden, Padre Nuestro comienza la oración en Dios, que estás en los cielos, acerca de su grandeza.
santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, en la tierra así como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Todo lo que hay en esta oración, ahí no dice en ningún lado, cómprame un yate, Señor. Regálame una casa con 2 piscinas y 6 baños. Señor, un vehículo que tenga aire acondicionado en los dedos de los pies. O sea, en esa oración, no estoy bromeando, pero es la lógica bíblica. Ahí no habla de eso. ¿Por qué no habla de eso? Porque cuando Dios te da algo terrenal, tiene que ir de acorde al plan que Él quiere para contigo y su iglesia. Porque no te va a dar algo que va a obstruir el plan. Te puede dar comodidad, yo estoy seguro. Te puede dar cosas de lujos, pero tienen que ver con su plan. Dios puede regalarte algo caro y a través de eso ministrar a alguien. ¿Cómo? Bueno, no sé, te regala algo caro y te dice, regálaselo ¿verdad? A fulano, y puede haber una administración. O sea, Dios se maneja en diferentes maneras que no entendemos a veces. Mateo 26, vamos a ver otro texto. Yo sé que esto no nos gusta este tema porque tenemos peticiones larguísimas ante Dios. Es como el niño, ¿verdad? Que cuando va a comer, el papá le pone la ensaladita en la mesa y dice, yo no quiero eso, ¿verdad? Yo quiero pizza. Así somos espiritualmente, ¿verdad? La ensalada, no, mi hijo, necesitas hierro, fortalecerte para que crezcas y seas un hombre fuerte, una mujer. Sí, pero no me gusta. Yo sé que no, pero es necesario. Entonces, ahí estamos en la oración, Señor, por favor, te lo pido, te ruego. Voy a ayunar el ayuno de Daniel. Y el Señor dice, puedes ayunar todo lo que quieras. Si te amo, no te lo voy a dar. Pero si no me interesas, bueno, el mundo va en desenfreno. Mateo 26, 38. Fíjense aquí esta pregunta, o este texto que vamos a leer. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Aquí Jesús va camino a la cruz. Le dice, quedaos aquí y velad conmigo. Ahora, antes de seguir leyendo, yo quiero que ustedes noten quién es el que está leyendo aquí. ¿Quién es el que está aquí orando, perdón? ¿Quién? Jesús. Ahora, quiero que noten lo que sucede. 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, ¿qué dice luego? Si es posible. Ahora, ¿hay algo imposible para Dios? Claro que sí. Ese es el engaño que hay. Dios no puede mentir. Dios no se puede mentir a sí mismo. Es imposible para Dios mentir. Hay imposibilidades. Es imposible Dios hacer un mal a sus hijos. Aunque nos manden juicio, no viene con el fin de dañarnos. Por ejemplo, 1 Corintios 5:5, aparece un muchacho que está con la esposa de su papá, pecando en adulterio, fornicando. Y dice Pablo allí, entréguenselo a Satanás para la destrucción de la carne con el fin de que el espíritu sea salvo. Ahora el texto dice, entréguenlo a Satanás con el fin de ser salvo. O sea, que lo zarandee Satanás o lo pruebe o lo haga sufrir para que se arrepienta. Dios no puede mentir, no puede hacer un daño, no se puede contradecir conforme a su plan. Pero cuando la palabra dice nada es imposible para Dios, se está refiriendo al contexto, no de todo. Porque hay doctrinas, hermanos, que usan esto y levantan ofrendas de a miles y miles diciendo, no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos tienen deudas? ¿Quién no tiene deuda en Nueva York? Casi todos, ¿verdad? Y dice, ¿ustedes creen que Dios le puede saldar su deuda? Para Dios es algo imposible. La iglesia dice, no. Y dice, pase adelante con 1,500 y dinero, etcétera. Y la gente no está pensando en lo que está dando, sino en que no hay nada imposible para Dios. Pero están engañados, ¿sí o no? Están utilizando un texto fuera de contexto. Dice, Padre mío, Jesús aquí pidiendo, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, fíjense la petición de Jesús. Miren qué delicado es esto. ¿Eso que pidió Jesús fue conforme a la voluntad de Dios? No, Jesús. Ahora, ¿por qué se salió de la voluntad? No es que se salió, pero la petición. Porque estaba sufriendo como hombre y dolía mucho. Si es posible, Señor, no hay otra forma. Pero fíjense lo que dice luego, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, quiero enfatizar esto para no confundir. Jesús nunca hizo nada fuera de la voluntad de Dios. Su intención menos. Aquí lo que estamos viendo es la debilidad del hombre Jesús en el sentido humano, en la tierra por el dolor, pidiéndole a Dios que si en su plan podía sufrir menos, vamos a decir. Pero acuérdense qué era lo que estaba pidiendo Jesús. No era el dolor físico,
era la separación del Padre cuando lo dejó en la cruz. Esa era el mayor dolor para Jesús, porque fueron las dos veces que Jesús se quejó, en esta oración y en la cruz, que dijo: Elohim, Elohim, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? La separación de Dios es la muerte en el infierno, hermanos. Cuando alguien va al infierno, no solamente, a veces pensamos solamente en el dolor del fuego, pero es la separación de Dios, que es lo opuesto a lo bueno. Hay un sufrimiento del fuego, como dice la palabra, pero un sufrimiento de separación y olvido eterno. Y cuando Jesús estaba en la cruz, lo único, miren, estaba desgarrado su piel y le dijo: perdónalo, Señor, no saben lo que hace. Pero cuando el Señor le dio la espalda, ahí se quejó: Señor, ¿por qué me has dejado? Era necesario, porque Él cargó con nuestros pecados y Dios no tiene relación con el pecado. Ahora, ¿ven otra imposibilidad allí? Es imposible para Dios tener relación con el pecado. Por eso a su propio Hijo no escatimó y se separó de Él. Lógicamente el cuerpo de Jesús murió, pero Dios no murió. El Espíritu siempre sigue vivo. Luego lo resucitó al tercer día. Pero en este texto Jesús está pidiendo algo como usted y yo podemos humanamente. Señor, no hay otra forma. Señor, quítame este problema. Pero al final, como tú digas. Es la actitud de Jesús aquí. ¿Lo pueden ver? Ahora, Jesús inclinó su fe a Dios conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que nuestra fe a veces no crece. Porque si nuestra fe está basada en lo que yo tengo para mi vida y no se cumple, ¿usted cree que crece la fe? No, porque no se va a cumplir nuestro plan, sino el de Dios. Pero imagínense que nuestra fe está inclinada al plan de Dios. Esa fe va a ir como un elevador. ¿Saben por qué? Porque el plan de Dios se tiene que cumplir. ¿Sí me entienden, verdad? Yo sé que sí, aunque duele un poquito. ¿Qué significa tener fe de Dios? Aquí es donde voy a explicar el tema, o la pregunta que hice, perdón, al inicio. ¿Qué significa tener fe de Dios? Bueno, explicamos de la fe universal, ¿verdad? Todo el mundo dice que sabe que hay un Dios. Pero existe la otra, que es la fe personal. Es la relación del creyente con Dios. Ahora bien, como creyentes, repito, como creyentes, ¿cuál es nuestra percepción hacia Dios? ¿Cómo vemos a Dios? Es importante esto. ¿Vemos a Dios como el Dios poderoso y creador o vemos a Dios Padre? Quiero que piensen por un momento en esto. ¿Cómo vemos a Dios? El Dios que abrió el mar en dos, el Dios que creó todo lo que es creado, el mundo, la tierra y todo lo que en él hay. ¿O vemos al Dios Papá, Abba Padre, a ese Dios que yo puedo correr a él en momentos de necesidad? El Dios que me quita una gripe o gripa, como dicen en algunos países. Y usted dice: Dios no se va a enfocar en eso. Claro que sí, es nuestro Padre. Dios, me duele el dedo pequeño del pie, Señor, sáname. Esos milagros que parecen pequeños es donde Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Usted cree que si un niño de 2 años se le entra una espinita en la mano, el papá dice: no, eso no es nada, no le haga caso? O usted va delicadamente con una pinza y se lo saca. O sea, el problema no es el tamaño del problema, sino el amor del Padre a su Hijo. Entonces, como nosotros vemos a Dios, depende mucho nuestra fe. Usted puede predicar allá afuera: Dios es grande, poderoso, y utilizar la creación para hablar de Dios. Pero es diferente testificar, porque cuando testificamos estamos hablando de lo que Dios es en mi vida, de lo que Dios ha hecho en mí, en mi corazón. ¿Sí pueden ver la diferencia, verdad? Bueno, por eso es que le hablaba del rema de Dios, porque el rema es importante, y enfatizo esto porque hay doctrinas, iglesias y movimientos que no creen que Dios habla ya. Ellos dicen que todo está en esta Biblia y lo que de allí no hay, ya no existe. Le voy a decir esto: la palabra de Dios es nuestro manual, pero la guianza del Espíritu es la voz de Dios en nosotros. ¿Sí lo entienden? Y si usted no escucha la voz de Dios, a camino a dónde vamos, porque la palabra no te dice, como un GPS, la Biblia, una izquierda, sigue, una derecha, para ir al cielo, ¿verdad que no? Te da el manual, la instrucción de cómo escuchar la voz de Dios, cómo identificar a Dios. Y Dios nos dice cada día cómo obrar. Bueno, Romanos 10, vamos a ir leyendo más textos. Yo sé que es posible que alguien esté un poquito confundido, pero al final creo que lo va a entender. Romanos 10, 17. Aquí vamos a explicar la fe de Dios. Ahora, cuando digo de Dios,
No estoy hablando de la fe que Dios tiene en nosotros, estoy hablando de la fe que proviene de Él. Eso lo vamos a explicar. Si nuestra fe no provino de Dios, no es fe sana, no es fe viva. No sé si me entienden. O sea, ningún ser humano puede decir, no, yo tengo mucha fe, por lo tal yo creo mucho en Dios. En nosotros no se origina la fe, se origina en Dios. Lo van a entender. Verso 17, Romanos 10, ¿están ahí? Quiero leerlo despacio, es muy importante. Fíjense lo que dice. Así que la fe es por el oír. O sea, en otras palabras, oír la palabra, ¿verdad? Y luego dice, y el oír, y luego dice otra cosa, por la palabra de Dios. Si ustedes notan, el texto nos está dando oídos espirituales. El texto no dice, y la fe es por el oír, y el oír la palabra. El texto dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra. ¿Sí me entendieron, verdad? Entonces, no hay ningún ser humano que pueda recibir la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu. Le voy a decir esto con cuidado para que no suene feo. Si Dios le habla a alguien directo al corazón, sin alguien abrir el corazón y el Señor allí ministrar la palabra, explota. Para que tengan un entendimiento de lo que es el poder de Dios. Si Dios le habla a alguien no nacido de nuevo y le habla directo, lo mata. Sinceramente hablando. No sé si se acuerdan de Jesús en Juan 16 cuando le dice a los discípulos, tengo muchas cosas que deciros, pero no la podéis sobrellevar. Esa palabra sobrellevar significa no la pueden aguantar. No la van a entender, pero tampoco la pueden aguantar. Sino que ahora, al ser nacidos de nuevo, la palabra poderosa de Dios es como si el Espíritu la minimiza en nosotros o nos las lleva, la condiciona de manera que la podemos recibir y esa palabra produce fruto. Sin el Espíritu, hermanos, la palabra nos mata. Créanme, cada vez que el Señor se manifestaba a alguien, siempre había un evento de arrepentimiento antes de Dios hacer algo. Le voy a mencionar 3 ejemplos. Número 1, la zarza ardiente. El Señor mostró el fuego en esa zarza y ahí hay lo que decimos en la figura retórica de la predicación se llama paradoja. En otras palabras, una contradicción. Un árbol, vamos a decir, seco y un fuego que no lo consume. Eso simbolizaba que Dios no iba a permitir que el fuego nos mate. La presencia de Dios. Aludía al tabernáculo y luego ese tabernáculo somos usted y yo ahora. ¿Sí lo entienden? Van entendiendo poquito, yo sé, poco a poco. Bueno, allí Moisés, cuando se acerca a la zarza, el Señor le dice, lo primero que el Señor le dice, ¿qué es? Quita tu calzado. Ahora, el Señor fue directo al pecado. Le dijo, porque el lugar donde estás es santo. Mi pregunta, si Moisés no se quita el calzado, ¿qué pasa? Muere. Lo mata la santidad de Dios. Segundo evento, la samaritana. Cuando la samaritana reconoce al Mesías, que le pide, dame de esa agua, ¿qué le dice Jesús? Busca a tu marido. ¿Sí ven cómo Dios trata con el arrepentimiento primero antes de trabajar en nosotros? Busca a tu marido. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Él le dijo, busca a tu marido, lo que le estaba diciendo es, tienes que arrepentirte de tu pecado para que el Espíritu pueda morar en ti primeramente. Cuando ella confesó, el Señor la perdonó, recibió el nuevo nacimiento y fue a evangelizar. ¿Sí se acuerdan? Entonces tenemos a Moisés, la mujer samaritana, ¿y qué creen? El tercero, se me olvidó. Pero vamos a leer Gálatas 3 y luego se lo comparto cuando me vuelva a la mente. Gálatas 3, 1 hasta el 5. Oh, ya me llegó. Isaías. Gracias, Señor. Isaías, cuando tuvo la visión en Isaías 6, dice que vio la santidad de Dios, su majestad, al Dios sublime. Y cuando el texto viene definiendo la grandeza de Dios y dice que vino un ángel y le puso un carbón encendido. Y me llama la atención que luego de la limpieza de pecado hay una palabrita que aparece que dice entonces. Queriendo decir, ahora podemos hablar. Y fue donde dijo él, entonces escuché la voz del que clamaba y me dijo, ¿a quién enviaré? Y ahí es donde Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Pero primero el pecado debe ser resuelto antes de tener comunión con Dios.
Por eso es que sin arrepentimiento no hay salvación, porque el Espíritu no puede morar donde hay pecado. Fíjense el Gálatas 3:1. Voy a usar ejemplos aquí acerca de cómo viene la fe. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué significa obedecer a la verdad? Obedecer a la verdad es que ahora entendemos que nuestra obediencia a Dios es por medio del poder del Espíritu Santo. Ya no es por mi sacrificio, por mis virtudes o por mi capacidad humana. Esa es la verdad. Que por el sacrificio de Jesús tenemos el Espíritu que nos ayuda a hacer sus obras. Fíjense lo que dice luego. Dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, ¿como qué? Como crucificado. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. Miren la pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ese texto es muy profundo y muy importante. Ellos ya son creyentes, los Gálatas, tienen el Espíritu de Dios morando en ellos. Mi pregunta es, ¿cómo recibieron la promesa del Espíritu Santo? ¿Por lo bueno que ellos eran? ¿Por las obras de la ley que podían cumplir, Dios le gratificó con el Espíritu? ¿O por el oír con fe? Ahora, fíjense cómo la fe tiene que ver con mirar a Dios como justo, poderoso, santo. Cuando yo creo que Él es lo que yo no soy, el Señor me bendice con su Espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando consideramos nuestra pobreza y decimos, Señor, como el publicano, Señor, no soy digno de ti, el Señor dice, este fue justificado. Esa es la fe, confiar en Dios, no en nosotros. Cuando alguien nos confronta y nos enojamos, es porque todavía estamos confiando en nosotros. Pero cuando alguien me confronta, me dice, mira, hermano, pastor, como sea, esto no está bien. Es una bendición. Lo que pasa es que como tenemos cierto sentido de justicia, nos ofendemos. Yo no. Sí, somos pobres espirituales. Y si la justicia de Dios no me cubre, yo no soy nada. ¿Sí lo entienden? Entonces aquí ellos todavía aplicaban partes de la ley en los Gálatas. Y Pablo se enojó porque dice, no tienen que hacer nada para adquirir el favor de Dios, solamente creer. Cuando creemos, su gracia viene a nosotros. No es lo que yo hago, es lo que Él hace en mí. La fe que tenemos en Dios es porque Él la puso en mi corazón, mostrándose a mi vida. Aquí viene el verso 3. Tan necios sois, fíjense lo que dice Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os, ¿qué dice? Suministra el Espíritu. Es aquel que nos da de su Espíritu, nos completa, nos llena. Dice, y hace maravilla entre vosotros. Y viene la pregunta otra vez. ¿Lo hace por sus buenas obras o por el oír con fe? Ahora, ¿qué está diciendo este texto? Que lo que usted y yo hacemos para Dios inicia en Dios. No hay nada que usted pueda decir, voy a hacer esto para Dios. Nada. ¿Sí me doy a entender? Sino que al confiar en Él, Él me capacita con su amor y ese amor es el poder para servir al prójimo. Cuando yo ofrendo, dice el texto, dice que el Señor ama al dador alegre. Ahora, ese texto, sé que es un tema de dinero, no es ese, pero para que vean, porque es lo más difícil, ¿verdad? Soltar el dinero. Fíjense lo que dice, el dador alegre está hablando de que Dios puso por su espíritu el sentir de cuándo, cuánto y cómo dar. No es el pastor que da la cantidad, es el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu entra en mí, pone la fe de dar, fue Dios que activó la generosidad y por eso pude obedecer. Obediencia tiene que ver con lo que Dios me dice que haga y yo respondo, sí, Señor. Confiando en su fuerza, confiando en su poder. ¿Cuántos se sienten a veces con situaciones que se le hace difícil? A veces es perdonar, tolerar. A veces es decir, Señor, quiero hacer esto, pero es difícil. ¿Saben por qué decimos que es difícil? Porque estamos confiando en nosotros. Le voy a hacer un ejemplo que lo he usado muchas veces, pero es necesario. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando le dicen, viene visita para la casa,
y es alguien que tú amas con todo tu corazón y la casa está sucia y no hay comida. ¿Cómo limpias la casa y cocinas? ¿Con amor o con enojo? Con amor, contento, ¿verdad? Y quieres sacar el mejor mueble y todo lo que tenías en el closet para la visita lo sacas, las toallas, todo. Viene fulano de tal. Y cocinas con un amor porque estás contento. Ese amor por esa persona te activa a servir más fácil. Pero te dicen, viene fulana de tal, la que siempre habla de ti. Ay, tenía que venir hoy lunes. Bueno, no hay que comer. Bueno, ordenamos pizza. La casa está sucia. Recoge eso, entralo por el cuarto y cierra la puerta. ¿Sí ven la diferencia? Porque no amamos a esa persona, igual como amamos la otra. Entonces quiere decir que el amor de Dios nos activa a servir con facilidad. ¿Se le hace difícil darle comida a sus hijos? Pero al del vecino a lo mejor dice, no tengo tiempo para ti. Tengo 5, ¿verdad? Aquí que tengo que cuidar. O sea, el amor es lo que nos activa a servir a Dios sin queja. Cuando amamos a alguien, los que se enamoraron como parejas, cuando eran novios, el mejor traje, las mejores flores, hasta que pasaron 3 meses, ¿verdad? Y es como que se acabaron las flores en el planeta, ya no más flores. Bueno, el amor nos activa, ¿están conmigo? Ahora, lo que estoy reflejando es que Dios, dice la palabra, que le amamos porque Él nos amó primero. O sea, no es que le di porque Él me dio, no, es que de lo que Él me dio yo le devolví. Cuando yo ofrendo, amo, perdono, es porque Él lo puso en mí. Esa es la fe que bendice, porque yo confío que Él me va a dar las herramientas para yo poder vivir la vida cristiana. Esa es la diferencia del legalismo y la fe cristiana. El legalismo es, me tengo que vestir con corbatas porque si no, Señor, es pecado no usar corbata. Las mujeres con falda que pise abajo, ¿verdad? Códigos de vestimenta para agradar a Dios. ¿Usted cree que Dios le agrada cómo vestimos o nos comportamos externamente? ¿Sí o no? Si no es producido por el Espíritu y el Espíritu me dice, siento que Dios me está hablando de que debo vestir más modestamente. Bueno, el Espíritu te lo dijo. Y la Biblia dice que hay que ser modesto al vestir, ¿sí o no? Las mujeres principalmente y los varones también, ¿verdad? Y Dios te va a decir cómo vestir. No es un código de la iglesia, es Dios que te va a guiar. Y cuando Dios te lo diga, entonces hay que obedecer. Ahora, si hay algo que se pasa del extremo, el pastor va a decir algo. ¿Están conmigo? Bueno, vamos a avanzar. La fe, hermanos, siempre debe estar sustentada en Dios, no en nosotros. Olvídese de ese tema que oyen por ahí. Yo tengo mucha fe, yo soy un hombre, una mujer de mucha fe. Eso no existe. Hay 3 partes que debemos de ver. Número 1, la fe por el oír es la primera parte. Cuando usted le predicaron el evangelio, usted solamente oyó. Esa es la mente. Van a ver cómo está el cuerpo entero aquí. Esa es la mente. Cuando el mensaje le cautivó, si lo puedo decir así, o lo hizo creer, o usted creyó en ese mensaje, usted abrió el corazón. Esa es la fe ahora a recibir. Tercero es la fe para aplicar. Oigo, creo y sirvo. Ese es el orden. Oigo la palabra, creo en mi corazón y sirvo a Dios por efecto. Dice la palabra que el que cree que Jesús, el Señor le levantó de los muertos, ¿verdad? Será salvo. Porque con la boca se confiesa lo que hay en el corazón. Esa es la idea. No es decir, creo en Jesús. Repite esta oración conmigo. No, eso no salva. Es el efecto de que la palabra entró por el oír, cayó en mi corazón y la explosión me transformó. Y eso me lleva a confesar a Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Oigo, creo y obro. Y la obra es la muestra de la fe viva. Si no servimos a Dios es fe muerta. Porque aunque lo oí y creí, pero no hago nada, es fe muerta. Una ilustración. Lo que el Señor hizo con nosotros, vamos a verlo de esta forma. Imagínese usted en medio del desierto solo de noche, solito. Que usted da la vuelta a 360 y no ve ni un árbol, nada. Nuestra vida cristiana estaba así, en tinieblas, perdidos, secos, etc. Cristo vino con su luz resplandeciente, iluminó donde estabas parado allí y se te apareció por medio del Evangelio y te dijo, sígueme. Ahora, Jesús no vino en un avión ni en un caballo, vino a pie, caminando. Él pagó el precio para buscarnos. ¿Sí están conmigo?
De allí te dice, sígueme. Claro, va a ser difícil caminar el desierto, pero dice la palabra en Mateo 28, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pablo no fue a Damasco a buscar a Jesús. La mujer samaritana no fue al pozo a buscar a Jesús. El paralítico en el estanque de Betesda no estaba esperando a Jesús. El ciego Bartimeo no estaba en el camino esperando a Jesús. Pedro y Andrés no salieron a pescar sabiendo que Jesús iba a aparecer. Jesús se le apareció. De su iniciativa vino y nos salvó. Aquí es donde vemos, hermanos, que toda obra que el cristiano ejerce comienza en Dios. La pregunta famosa de Juan 6:28, Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le dijo, esta es la obra de Dios. Por eso dije la fe que viene de Dios. No es que tanta fe tengamos hacia Dios, es que tanta fe tenemos en Dios. Porque ahí es donde viene la confusión. No es el tamaño de mi confianza, es el tamaño de en quien confío. O sea, es la grandeza de Dios que multiplica mi fe. Es el yo conocer lo grande que Él es que me da mucha fe. Pero no es mi gran fe que me hace mover a Dios. ¿Están conmigo? Lucas 17:5. Vamos a otro texto. La razón por qué he gustado tantos textos es porque esto es una serie. Y como es una sola enseñanza individual, de la única manera para poder entenderlo mejor fue ver estos textos. Lucas 17, verso 5. Fíjense lo que dice aquí. ¿Quién se acuerda del famoso dicho en la palabra, en el mismo capítulo 17 de Lucas, siervo inútil? ¿Sí se acuerdan de esa palabra, verdad? La Biblia dice siervo inútil porque solamente hiciste lo que tenías que hacer. Ese texto, que es más abajo de lo que vamos a leer, lo que significa es que cuando respondemos a Dios en obediencia, no hemos hecho ningún sacrificio. Lo único que hemos hecho es decir sí, Señor. Y cuando decimos sí, Señor, y vamos, Él nos activa en fuerza, nos fortalece en sabiduría, Él completa lo faltante. Y al final del día la obra la hace Dios, claro, por medio de la obediencia. Fíjense lo que dice el verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Quién ha hecho esa oración algún día, verdad, Señor? Yo quiero tener más fe en ti, ¿verdad? Y hemos pedido más fe. Mi pregunta es, ¿está correcta esta petición? Aumentanos la fe. Piense por un segundo, quiero que la analicen. Es muy importante ejercitar la mente en esas palabras. Aumentanos la fe, Señor. Piense por un momento, ¿es bíblico eso? ¿Está correcta la petición? No. Ellos le están pidiendo algo de ellos para Dios. Auméntame la fe para creer mucho en ti. Y no se dice así. Vamos a ver más adelante. Verso 6 dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un granito, voy a decir granito, de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ahora, ¿qué le dijo el Señor? Que aquel que tiene fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Nuestra fe siempre es pequeña cuando viene de nosotros. Es una metáfora. Pero ¿qué tan grande crece la mostaza? Dice que es una de las más grandes entre las hortalizas. Pero ¿quién es el que da el crecimiento a la mostaza? Dios. Entonces, nuestra fe en un Dios grande, esa es la idea que Jesús está hablando, no es tener mucha fe para Dios, es tener fe en la grandeza de Él. Y aquí es donde quiero enfatizar que no es que nos aumente la fe a nosotros, es que Dios se magnifique en nosotros. Se traduce de esta forma. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y Él crezca. Entonces quiere decir que mientras más pequeños nos hacemos ante Dios, más grande Él es en nosotros. Él es grande en sí, pero mientras más nos humillamos a Dios, más Él es en nosotros. Por eso es que cuando ellos pedían fe, estaban pidiendo algo para que les sea fácil creer. Lo difícil era humillarse ante Dios para que Dios se glorifique en su vida. Ahora, ¿ustedes creen que Pablo tenía fe? Pablo, el apóstol, sí, ¿verdad? Mucha fe. Le pidió 3 veces que le quitara el aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor?
bástate mi gracia. Ahora, ¿notaron que no es la fe de Pablo que mueve a Dios, sino el propósito de Dios cumplido en Pablo? 3 veces he orado, quítame este dolor, este aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque allí se perfecciona mi poder. ¿Qué quiere decir? El dolor tenía que ver con hacer Pablo muy débil, para que cuando la gente que miraba a Pablo y veía lo que Dios hacía, nunca le daría la gloria a Pablo por su debilidad y su dolor y su condición débil, sino que la gente iba a decir inmediatamente, es Dios, porque este hombre, lo que él hace no puede venir de él. ¿Se acuerdan de Jesús cuando hablaban de él? No tenía apariencia de grandeza. Dice, nadie jamás ha hablado así. O sea, nunca he visto milagros como este. Y no podían conectar el poder de Dios con Jesús, porque lo que estaban mirando era un hombre aparentemente débil. Pero ¿quién se llevaba la gloria? El Padre. Entonces, nuestra fe tiene que venir de Dios por la palabra. Cuando yo oigo la palabra, o la escucho, o la leo, o la predicación, y la obedezco, la creo, eso forma allí, dentro de mi corazón, el fruto de justicia. Y es eso lo que devuelve a Dios alabanza, adoración, obediencia, etc. 2 Corintios 4:6. Estamos acabando ya. 2 Corintios 4:6. Aquí, antes de leer el texto, yo quiero que usted vea lo siguiente. Todo lo que Dios hace desde su persona hacia nosotros es invisible. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Por ejemplo, el Espíritu es invisible. Lo que Dios hace en su corazón no se ve. Es como un tipo, así como crece una planta, es casi invisible. Usted no lo ve, lo que pasa adentro. Entonces, aquí Pablo utiliza una ilustración tomada del Génesis para hablarnos de cómo Dios, por medio de la palabra, nos ilumina de manera interna, y esa explosión interna, si le quieren llamar explosión, o ese poder, esa potencia del Espíritu sale en obras. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En nosotros Él lo produce. Fíjense aquí el ejemplo que Pablo utiliza en el verso 6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Yo no sé si usted se puede imaginar eso, pero es como usted mirar lo más oscuro y comenzar a ver un punto creciendo así, como si fuera una explosión. Así es como Dios obra en nosotros. Él produce en nosotros el querer, santidad, hacer su voluntad, confiar en Él, todo eso. Y el hacer lo decidimos nosotros, pero ya Él produce ese anhelo. ¿Pero lo produce por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la palabra. Cuando usted oye la palabra, ahí está la semilla. Fíjense lo que dice, es Él que resplandeció en nuestros corazones. Y luego dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Quiero explicar eso, es muy importante. Cuando evangelizamos al no creyente, no se ve luz del cielo, ni el cielo abriéndose, ni una paloma descender. No lo vemos con los ojos. Pero sucede cuando alguien recibe a Cristo. En el mundo, en el tercer cielo, si podemos decir, en el mundo espiritual, sí acontece. Cuando vemos que este texto dice que el Señor por la palabra, porque más arriba está hablando de la predicación del Evangelio, iluminó el corazón del no creyente, lo que está diciendo es, hermanos, que usted y yo estamos muertos espirituales para con Dios, y la palabra encendió otra vez esa antorcha para poder ver la verdad, el cual es Cristo. Cuando alguien en el Nuevo Testamento, las historias de Jesús, creía en Jesús, no creía en Jesús por lo que veían nada más. Lo que ellos veían en Él abría el corazón al mensaje. Los milagros abrían el corazón a oír a Jesús. ¿Sí me doy a entender? El milagro no salva, de lo que hacía Jesús, era el milagro que abría el corazón. Los 10 leprosos, Jesús los sanó. Iban 10, pero uno dijo, pero ¿por qué tengo que ir al sacerdote si el que me sanó fue Jesús? Y dio la vuelta y se postró. El milagro era un medio para apuntar ¿a quién? A Cristo. Perdón, a Cristo. Ahora vemos que la palabra, hermanos, cuando usted la oye, eso es importante. Esa palabra que usted oye se queda en el cerebro, la que usted está oyendo hoy. Si usted permite que caiga en su corazón, y aquí estamos hablando del amar la palabra más que todo,
esa palabra, esa semilla va a germinar un día y va a dar un fruto. Pero cada día le echamos agua. ¿Y cuál es esa agua? La misma palabra. Hay un trabajo de agricultura allí dentro. Y cuando usted va a operar en obediencia, es por el poder de la palabra y el Espíritu que se produce eso. Nadie de su propia iniciativa puede agradar a Dios, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Esa fe es confiar en Él para que Él me dé lo que necesito para poder obrar. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahora piensen usted como una vasija de barro. Si una vasija de barro no la levantan o no le echan una sustancia adentro, ¿para qué es buena? Para nada. Nosotros somos vasos de barro formados por Dios, pero lo que le da el valor a ese vaso es lo que está dentro, es por el cual fue creado. Los vasos no fueron creados para ponerlo en una vitrina de lujo, sino para beber, ¿verdad? Para que tomemos el líquido. Dice, tenemos el tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces quiere decir que nuestra fe, mis hermanos, tiene que estar inclinada a Dios. Cuando yo confío, esa confianza debe ser en quien Él es. Porque hay personas que se jactan, mis hermanos, en decir, es que si no tienes fe, Dios no te oye. Eso no es ni bíblico. Porque esa fe que necesitamos para confiar en Él, la puso Dios allí, con el fin de que respondamos conforme a su voluntad. Quiero decir esto, si algo se le va a quedar, que sea esto. Fe es confiar en el plan de Dios, aunque perdamos la vida. Eso es fe. Es confiar en lo que Él va a hacer, aunque perdamos todo. Eso significa confiar. Porque confiar es cuando está uno en un barco con un capitán y se está la tormenta allí revoloteando. Y aunque parece que el mundo se está acabando, el capitán te dice, tranquilo, vamos a pasar a aquel lado. Se está perdiendo la confianza mirando lo que sucede, como Pedro le dijo, Señor, quiero caminar sobre el agua. Ahora, ¿por qué Pedro cayó? ¿Tenía mucha fe Pedro, sí o no? Ahí está la pregunta. No. Su fe dependía de su mirada ¿en quién? En Jesús. ¿Por qué si él tenía mucha fe al mirar para atrás se hundió? Porque no dependía de su fe. La fe, en otras palabras, es la conexión a Dios. Es esa extensión de corriente que nos mantiene conectado a Él. En el momento que nos desconectamos, nos hundimos. Los ojos puestos en Jesús. ¿Qué sigue luego? El autor y consumador de la fe. Ese texto nos dice que origina en Él la fe. ¿Sí me están entendiendo? Está importante. ¿Cuántos han oído movimientos como decláralo y recíbelo? Eso es muy famoso, ¿verdad? En otras palabras, mueve a Dios. Tu fe tiene que mover a Dios. Eso es mentira, hermanos, una aberración a Dios. Imagínense que yo diga algo que estremezca el trono de Dios. Ay, el pastor Fleming habló, silencio, a ver qué quiere. No, mis hermanos, Dios envía su palabra y la palabra es un trabajo y luego respondemos. Es una relación. Para el que cree, todo lo recibe, yo le puse. Son movimientos falsos que están aquí vigentes. Para el que cree, todo lo recibe, pero es para sacar dinero. Porque qué fácil es así, ¿verdad? De que todo lo que pida Dios te lo va a dar. Si oras con fe, Dios te responde. No siempre. Pablo estaba enfermo y oró para que le quitaran el aguijón. Dios concederá las peticiones de tu corazón. Ese texto, si no se explica, la gente piensa que es todo lo que yo quiero. De tu corazón espiritual se está refiriendo. Dios te dará lo que el diablo te quitó. Todo eso, hermanos, lo estamos oyendo hoy en las iglesias. Dios no tiene, quiero decir esto con cuidado, Dios no tiene un plan para tu vida de manera personal. Dios tiene un plan en tu vida para su propósito. Porque hay personas que dicen, bueno, Dios contigo, ¿verdad? A ti te va a dar una casa, a mí quizás esto. Y es verdad, Dios lo hace diferente, pero con un solo plan. Cuando nosotros hacemos los bautizos, por ejemplo, hablamos de que alquilamos una de esos autobuses de escuela para el que no tiene vehículo venga. Y hacemos una lista y cada uno, ¿verdad?, trae una comida, algunos traen las mesas, otros ayudan a recoger, otros llevan bolsas de basura. Notan cómo todos llevan algo diferente, pero con un solo fin, un solo plan.
Mi plan personal no puede ir en contra del plan de mi hermano, aunque sea diferente en forma o manera. ¿Sí me doy a entender? Porque Dios, todo lo que va a hacer contigo, tiene que ir unido conmigo porque somos un cuerpo. ¿Se imagina la mano derecha? No, no, vamos a levantar una caja. No, yo no quiero hoy. Tú, ¿cómo que no? Sí, no, vamos a juntos. No, 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 yo estoy en otra cosa. Y la mano izquierda saludando y la mano aquí. O sea, ¿funciona así el cuerpo? Hacen funciones diferentes, pero trabajan en conjunto. Y se imagina mi pierna izquierda, vamos allá, y la derecha, no, por acá. Por eso le quiero decir que el plan no es diseñado para un creyente como si fuera un hijo mimado. Dios tiene un plan para mi vida, y así evangelizan. Dios tiene un plan para tu vida, es cierto, pero no es solamente para ti o para darte lo que tú anhelas. Tiene que ver con su plan eterno para formar la familia. Si es posible que no recibamos algo por falta de fe, es posible que no lo recibamos, pero a veces tiene que ver con no creer en Dios para recibir algo que ya Él tiene determinado. Es posible que Dios tenga bendiciones para muchos de nosotros, vamos a verlo así. Y por la falta de fe, aquí no estoy hablando de fe para pedir, sino fe para vivir conforme a Dios. ¿Usted cree que Dios, si algún día en su plan tenía determinado, vamos a ponerlo así para ayudarlo un poquito, le iba a regalar una casita? Pero Dios ve que todavía seguimos en un pecado de codicia. ¿Usted cree que recibimos esa casa? ¿O esa finanza o eso que nos puede hacer caer? Fíjense cómo está en el plan de Dios, pero por no andar en fe, es posible que no lo recibamos. O sea, Dios tiene preparado, incluso el infierno, hermanos, que es algo tan chocante, dice la palabra que no fue diseñado para nosotros. En ningún lado de la Biblia dice que el Señor en su plan eterno preparó el infierno para sus hijos o para la creación, ¿verdad que no? Dice preparado para el diablo y sus ángeles. Pero si alguien quiere seguir los planes de Satanás, se va a ir a vivir con él. Eso es una consecuencia, eso no es Dios mandando a nadie allá. Dios está en el camino de los que van a la muerte y se le para adelante diciéndole, alto, pare, el evangelio te salva. No, permiso, pues sigue. Jesús no le hablaba dos veces a las personas, él decía, déjalos, son ciegos guías de ciegos. Tenemos la oportunidad de recibir el mensaje una y otra vez. Jesús se le aparecía a las personas una vez. ¿Se acuerdan de Agripas? Cuando dijo, por poco y me persuades a ser cristiano. Muchos conocieron a Jesús, se imaginan en el infierno y se dan cuenta hoy que fue Dios que vino a salvarlo personalmente del cielo y no lo recibieron. Romanos 8:26, para ir avanzando. Romanos 8:26. Me voy a tomar algunos minutos extras para concluir. Romanos 8:26. Aquí van a notar cómo el Espíritu Santo es el que nos activa, nos ayuda a poder aún confiar en Dios. Ahora, antes de leer, no quiero dejar preguntas en el aire. Yo sé que siempre quedan, pero importantes como esta. Pastor, entonces si la fe viene de Dios, ¿quién responde a la fe o en obediencia? Nosotros. Porque lo que Dios pone en nosotros es el querer como el hacer. Lo pone en nosotros, en el alma, en nuestro ser. Y usted y yo decidimos si ir o no ir. ¿Cuántos han escuchado, verdad? Como dice Romanos, ¿cuántos han escuchado al mensaje? Decía Isaías. Él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. O sea, yo digo que sí. ¿Cuántos han recibido fe y la matan? ¿Se puede matar la fe? ¿La fe? Claro que sí. Hay fe muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, podemos recibir la fe, pero podemos no responder a ella. Verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu, lean conmigo, nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda. Y fíjense lo que dice el texto, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ahí ven el anhelo, el deseo de Dios puesto en nosotros. ¿Con qué fin? Para que pidamos conforme a su voluntad. ¿Sí lo ven? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. O sea, se pone en el medio para cuando tú pidas una casa, el Espíritu te tapa la boca y le dice, Señor, santidad. Una forma práctica para entenderlo. Señor, dame dinero. No fue eso lo que quiso decir Señor.
es que le dé amor por su palabra. O sea, es una forma fácil de entender. ¿Sí lo entiende, verdad? Interceder es traducir. Es cuando alguien no sabe el idioma de otro país y hay un intérprete. Dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, debemos de pedir las cosas de arriba con dolor, con temblor. Pero como no tenemos ese tipo de fe, Señor, si tú quieres, ¿verdad? Hoy hay personas que dicen, no, yo le hablo de tú a tú al Señor. Y el corazón se me enfría porque es irreverente eso. 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Cuál es la intención del Espíritu aquí? Agradar a Dios, vivir para Dios, confiar en Dios. Y fíjense lo que dice luego, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Sí lo entendieron más fácil? Quiero concluir con Mateo 8 y ahí cerramos. Aquí podemos en este texto ver que el oficio del Espíritu, mis hermanos, es ayudarnos para pedir la verdad que conviene, anhelar lo que Dios anhela y ejercitar la fe viva. Nos ayuda. Notan que no dice Él lo hará, sino dice nos ayuda. Mateo 8, verso 5 y ahí cerramos. Cada día debemos de anhelar el rema de Dios, la palabra que sale de su boca. Deuteronomio 8:3 y Mateo 4:4, 4:3 por ahí dice que no solo de pan vivirá el hombre, y vivirá allí tiene que ver con nuestra vida desde aquí hasta la eternidad, sino vivirá de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Incluso les decía al inicio que hay movimientos cristianos que no creen en la voz actual de Dios. Cuando vemos a Jesús, cuando terminaba, le ponía el sello a la carta de las 7 iglesias, decía, si alguno tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No la palabra de Dios en Biblia, vamos a decir, sino lo que el Espíritu le dice a la iglesia. En esas iglesias habían adulterio, fornicaciones, orgullo, todo tipo de pecado en diferentes iglesias. Jesús le habló directamente a cada iglesia. Es como cuando viene, puede ser una palabra profética de alguien, puede hablarle a la iglesia, puede ser una palabra directa a un hermano o al pastor. Mira, el Señor me muestra que esto y esto. Ese es el rema de Dios. ¿Sí lo creen? Eso es Dios hablando en dirección. Mira, dice el Señor que si no te arrepientes, eso es dirección. O sea, esas palabras son de bendición porque te despiertan. Dices, no, espérate, tengo que ponerme bien con Dios. O sea, me asustan, dan temor. Pero la Biblia puede ser un libro nada más. Y no estoy minimizándola, porque sin ella no conocemos la voz de Dios. Es el manual que nos ayuda a entender si fue Dios quien habló. Imagínense alguien dice, pastor, tengo una palabra de parte de Dios, ¿está bien? Y se para allí y dice el Señor, ¿verdad? Me está mostrando que aquí hay 3 que me van a comprar un carro cada uno, ¿verdad? Y yo, ¿qué debemos hacer como iglesia? Hermano, por favor, bájese. Eso no es de Dios. Públicamente, claro que sí. Es la palabra de Dios que debemos de cuidar, no la reputación de nadie. Entonces, aquí vemos que el rema, mis hermanos, la fe tiene que ser afincada en lo que Dios dijo. No, como dicen en mi país, no se vale decir, yo creo que Dios me puede dar si yo le pido esto o aquello. No, porque Dios no lo declaró en su palabra o en el rema. ¿Quiere decir, pastor, que yo no le puedo pedir nada a Dios si primero Él no lo pone en mí? Ese es el trabajo del Espíritu. ¿Y por qué oramos? Para pedir como conviene con la ayuda del Espíritu. ¿Por qué oramos? Para que nuestros anhelos y deseos se purifiquen conforme a su voluntad. ¿Por qué le pido si Él sabe todo? Para tener una relación. Los padres saben que los hijos tienen hambre. A veces fuera de la hora del lonche, la cena, el desayuno, tiene hambre, ¿verdad? El padre quiere que el niño venga y dice, papá, mamá, tengo hambre. El padre le agrada eso. Pero el papá seguro lo sabía ya, pero le permite eso. ¿Para qué? Para que haya una comunión, una relación. El Señor quiere que le pidamos para tener esa comunión de padre a hijos. Ya no oramos, ¿verdad? Dios de la creación, decimos Padre. Y me da gusto que cuando Jesús hablaba del Padre, siempre hablaba del Padre de todos, en el sentido claro de los creyentes, pero siempre enfatizó de que debemos de orar a Dios como Padre nuestro. Él es nuestro Padre y Él sabe lo que necesitamos. Cerramos con esta historia del centurión y solamente la voy a usar para extraer allí esa fe que bendice. Fíjense lo que dice aquí. Mateo 8:5, ¿están allí?
Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ahora, fíjense lo que dice primero, rogándole. ¿Por qué le está rogando? No dice pidiéndole. Cuando usted ve rogándole, se habla de un hombre que teme a Dios. Rogándole. ¿Se acuerdan del publicano y el fariseo? El fariseo puesto en pie, ¿verdad? Pero más el publicano no quería ni aún levantar su cabeza. Esas palabras hablan del corazón del que pide. Muchos decían, dice la Biblia, Señor, sánanos. Pero aquí dice rogándole. Y este ruego está hablando de una actitud del corazón de no merezco tu voluntad, tu bendición, tu compasión, pero me humillo ante ti para que tengas compasión. Me conformo si me lo das y me conformo si no me lo das. Por eso rogar está hablando de alguien que reconoce que Dios es el único que puede y es el más sobre todos. ¿Están conmigo, verdad? Verso 6. Rogándole diciendo, Señor, mi criado está postrado. Quiero que unan la historia con esa palabra. Imagínense él pidiéndole con dolor y temor a Dios. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Fíjense lo que dice él, verso 8. Respondió el centurión y dijo, Señor mío, o Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Reverencia, adoración. ¿Cómo miraba a Jesús? Como Dios mismo. Esa es la fe aquí del centurión. Ahora, ¿notan que no es judío? Es romano. El centurión no es judío, del pueblo escogido de Dios. Este hombre parece ser que conocía la palabra de Dios, tenía temor de Dios y tenía una relación con el Espíritu Santo. Ahora, en ese tiempo el Espíritu no había descendido, pero acuérdense de Simeón, ¿verdad? Dice la palabra que a él el Espíritu les reveló que no moriría antes de ver al Salvador. Entonces vemos la operación del Espíritu en ese tiempo, igual que ahora, a diferencia que ahora está dentro. Este hombre tenía una relación con Dios, vivía por la guianza de su palabra y su voz. Porque fíjense lo que dice. El verso 8, retomo, respondió el centurión, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y fíjense lo que dice, solamente préstame la Torá. ¿Sí entendieron, verdad? No dice eso. Señor, en el verso tal de la Torá, del Deuteronomio tal, dice tal y tal. No dice eso. Allí está el rema de Dios. Solamente, diga conmigo, di. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cómo este hombre entiende que solamente por la palabra de Dios, el hombre que estaba no sé a cuántas millas, se puede sanar? Porque este hombre conoce que Dios creador, por su palabra, sustenta todo lo que tiene vida. El verso 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Qué está hablando de autoridad? Que Dios tiene autoridad sobre todo, no solamente todos, sino todo. A Jesús en Colosenses dice, y puso por debajo de sus pies todo, potestades, autoridad, todo lo puso por debajo de Jesús. Dice, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al final de la historia de la mujer, de la viuda, hay una pregunta en Lucas 18. ¿Hallará fe el Señor cuando venga a la tierra? Y no está hablando de fe en cantidad, aunque el texto dice no he visto tanta fe. Pero esa fe alude a la humillación de corazón que este hombre tenía y al alto concepto de Dios para su vida. Le permitía entender que solamente si Dios hablaba era suficiente. La mujer del manto, del flujo de sangre, dice ella, si solamente tocara el... Ahora bien, dice Jesús una palabra, alguien me tocó. Y Pedro le dijo a los discípulos, Señor, la gente te está empujando, casi tumbándote. Y tú dices, alguien me tocó. Y dice el Señor, poder salió de mí. Cierren sus ojos. Es lamentable que
las iglesias, o en su gran mayoría, no quiero decir todas, tengan su confianza puesta en sí y no en Dios. Todo lo que nosotros hacemos para Dios debe inicialmente originarse en Dios. A veces veo iglesias haciendo proyectos y cosas y alguien surge y dice, ¿por qué no oramos? Y hay personas que se molestan, dice, tú para todo tienes que orar. Sí, porque si no proviene de Dios lo que vamos a hacer, si el poder no viene de Dios, lo que estamos haciendo es de la carne, aunque parezca bíblico. Por eso es que la oración, la búsqueda del Señor, su palabra, la adoración es tan importante. Porque es donde estamos en comunión con Dios. Y de manera metafórica salimos de allí, así como Moisés, con el rostro resplandeciente por su gloria, preparados para hacer su obra. Jesús cada día se levantaba en la madrugada a orar para que el Señor lo capacitara. Y él mismo dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La fe, mis hermanos, que nos bendice es aquella que inicia en Dios. Es cuando respondemos al plan de Dios y es cuando le pedimos en oración conforme a su voluntad. En el momento que traemos peticiones para beneficiar la carne, en ese momento estamos fuera de su voluntad. Sí es posible que Dios nos dé cosas mientras estamos en la tierra. Y sabiamente Jesús lo dijo en Mateo 6:33, mas primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo que necesitemos de manera terrenal, el Señor lo va a añadir si es necesario. En muchos de nosotros es posible que no haya poder en el caminar con Cristo. Cuando me refiero al poder, estoy hablando del fruto, el poder de perdonar, el poder de ser generosos, el poder de servir. El yo puedo, Señor, amar a mi prójimo porque tú me amaste primero. Todo eso necesita poder. Y es el espíritu, el dunamis, es la palabra griega, que nos pone ese poder en nosotros para poder servir a Dios. Cada día crecemos espiritualmente y debemos decrecer externamente. Es lógico que si alimentamos o pedimos más por la carne o lo terrenal, nuestro espíritu estará débil. Por eso Jesús, cuando querían sacar a un demonio, los discípulos le preguntaron, ¿por qué no pudimos, Señor? Y Jesús le dijo, porque ustedes todavía aman lo terrenal. Si no ayunan de las cosas que hacen débil a la carne o fortalecen la carne, si no ayunan o si no oran en el sentido de pedir a Dios como conviene, vivir conectados al Señor, caminando por fe, no por vista, recibimos la palabra que viene como una semilla y luego crece y produce fruto al 30, al 60 y al 100. Y cuando el mundo ve la luz en nosotros, glorifican a nuestro Padre. Nunca debemos confiar en nuestra fe, o qué tan grande o qué tanta fe yo tengo, sino que mi fe esté sustentada en el poder y la grandeza de nuestro Dios. La palabra dice que la fe viene por el oír por la palabra. El oír con el oído espiritual. El oír con la persona que ahora el Señor ha resucitado, que es nuestro espíritu, para que Él nos guíe, para que Él tenga comunión con Dios y luego mostrar en nuestros cuerpos como instrumentos para la gloria de Dios. Yo le intimo, mis hermanos, que nuestra oración cambie y que pongamos los ojos en las cosas de arriba, en las cosas que no perecen, y pedir conforme a su voluntad, siempre orando
cambiando nuestra mente conforme a su palabra para que podamos entender su propósito y pedir conforme a su voluntad. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido, Señor, que una vez entendemos esto, Señor, podamos confiar en tu poder, en tu guía, en tu gracia. Nos bendice saber, Señor, que aún la fe que necesitamos tener hacia ti viene de ti, Señor. Vemos la historia, mi Señor, de Rahab, que quizás no conocía tu palabra, pero había escuchado acerca de ti. Y al ella oír de tu grandeza y tu poder, tuvo temor. Y hoy podemos leer acerca de su vida en Hebreos 11. Porque la fe viene por el oír, y el oír tu palabra, Señor. Es tu palabra que forma la fe para salvación, la fe que lleva fruto, la fe que te glorifica. Te pido por mis hermanos que si hay algo que se quedó sin entendimiento, que tu Espíritu traiga convicción, Señor. Que tu Espíritu ilumine, Señor, y quizás en áreas que nos hayamos equivocado también. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.